sus ojos y vamos a repetir después de mí. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu palabra, al igual que la lluvia que cae en la tierra y la fertiliza, llegará a nuestros corazones y hará y cumplirá con el propósito para que fue enviada. Yo abro mi corazón para que tu palabra, como espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Primera de Corintios capítulo 3, versos 18 al 20. Primera de Corintios capítulo 3, verso 18 al 20. Primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 18 al 20. Dice, dejen a sí mismos, si piensa que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo. Necesitan volver necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que no valen nada. Y en Romanos 1, verso 22, Romanos capítulo 22, dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En una ocasión, cuando me tocó viajar fuera de este país por primera vez, yo trabajaba en la compañía dominicana de teléfonos, que hoy se conoce como Claro. Yo era bastante joven, estaba en mis 20s, bien tempranos, tenía que tener como algunos 22 años, y me enviaron para hacer un curso fuera. El curso era en una ciudad llamada Vancouver, en Canadá. Cuando yo llegué, imagínense lo entusiasmado que yo estaba, nunca había visto ningún otro lugar que no fuera la República Dominicana, y ni siquiera la República Dominicana. Yo no salía de Santo Domingo. Yo no conozco a Barahona, no conozco muchas provincias de mi país, pero aquí estaba yo en esta ciudad. Recuerdo que llegamos bien temprano en la mañana, estábamos cansados del viaje, pero la juventud en su entusiasmo se impuso y yo quería salir a caminar por las calles y así lo hice. Y caminando por las calles, estoy en una avenida muy transitada y por primera vez en mi vida mis ojos vieron en persona un restaurante McDonald's. En esa avenida yo estaba justo en el medio del bloque. El restaurante estaba al otro lado de la avenida, bien transitada, justo en el medio del bloque. E inmediatamente lo que yo hice fue que crucé como muchas veces había cruzado acá. Me meto en el primer carril, evado el primer vehículo, brinco un poco más, echo un poco para atrás, corro y entonces me mando corriendo. Y cuando llegué al otro lado, estaba contento porque yo había visto ese restaurante en películas y ahora estaba ahí. Y iba a comerme una hamburguesa de ese lugar, valga la propaganda para ellos. Y cuando yo estaba a punto de entrar, un hombre que a mí me parecía como de 8 pies porque era demasiado grande, rubio, fornido, un oficial de policía, me detuvo y me dijo, deténgase. Yo le dije, wow, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué usted hizo eso? Yo le dije, ¿qué? ¿Por qué usted hizo eso? Yo dije, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Cómo que? O sea, él estaba como, usted acaba de cruzar la calle. Me dijo, ya entiendo. Yo crucé del otro lado porque yo quiero comer en el restaurante que está acá y por eso crucé. Me dijo él, pero, ¿y por qué usted cruzó por el medio y no fue a la esquina y esperó la luz? Yo le dije, ¿usted nunca ha oído hablar de que la distancia más corta entre 2 puntos
es la línea recta que los une. Ahí estaba yo, joven, con toda mi necedad, pretendiendo ser sabio y pretendiendo enseñarle a este hombre, en una ciudad que no era la mía, algo, que yo era una persona hábil, que yo era, como dicen aquí, un tigre, que me las sabía todas. Y él me dijo, ¿de qué país es usted? Yo le dije, de la República Dominicana. Enséñeme una identificación. Y le saqué mi pasaporte. Y cuando lo vio, me dijo, ahora entiendo. De la República Dominicana. Yo honestamente pensaba que yo merecía un Oscar por haber cruzado supuestamente de manera intrépida esa avenida. Y entonces él, cargado de compasión, me dijo, en esta nación, en esta ciudad, las personas, fíjese, ¿usted ha visto a alguien cruzando como usted cruza? Yo dije, no, todos se van a la esquina y cruzan cuando la luz se lo permite. El que hace eso le toca una multa de $125. Yo había llevado 150 para gastar en ese viaje. O sea que yo estaba a punto de perder 125 de los $150 que yo acababa de llegar. Sin pensar que yo estaba representando a una empresa multinacional de mi nación. Entonces yo le dije, yo no sabía. Ese día fue mi primer encuentro con lo que es uno no saber, pensar que sabe y actuar en la vida de esa forma. Yo aprendí en ese entonces algo que el mundo corporativo luego me enseñó. Y es que el peor estado de un ser humano, no importa que sea joven como Sebastián, no importa que sea bien adulto, es ignorar la existencia de algo que te hace daño. Póngase a pensar. ¿Cuántas cosas nosotros ignoramos que nos hacen daño y sin embargo vivimos o haciendo uso de ellas o consumiéndolas? Pero peor que eso hay algo mucho más malo. Y es que hay algo malo, pero yo no sé que es malo. Y por el contrario, pienso que es bueno. Una de las lecciones que yo aprendí del proceso de conciencia en todos los ámbitos, no solamente en el mundo de los negocios, sino también en el mundo espiritual, es que cuando una persona no sabe que algo está mal, a esto se le llama un estado de estar inconscientemente ignorante. Es cuando yo no sé que no sé algo que tengo que saber. Pero todos tenemos que salir de ahí. Y el mundo está lleno de personas que piensan que lo mejor del mundo es amanecer hasta las 4 de la mañana consumiendo alcohol en un lugar público, por ejemplo, por decirles algo. Hay personas que consumen drogas, hay personas, hombres y mujeres, que estando o no estando en una relación con otros seres humanos, piensan que cometer actos de inmoralidad sexual sin que su pareja lo sepa es la cosa más grande. Y el mundo en que vivimos aplaude esas cosas. Y no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno ignora que no sabe algo que le hace daño y pasa al siguiente nivel, que es cuando yo estoy consciente de que no sé. Ese estado que llega cuando usted conoce a Jesús y entonces se da cuenta de lo pecador que es. Yo he contado esto muchas veces, pero antes de conocer a Jesús, hice algunas cosas
y yo arreglé mi casa para que el contador no pasara de pagar 300 pesos mensuales de electricidad en un sector que en esa época pagaba cerca de 15,000 pesos mensuales de la factura de la electricidad. Y yo me enorgullecía de eso. Pero cuando conocí al Señor y me di cuenta de que eso era robo, no porque nadie me señaló, no porque nadie me acusó, sino porque el Espíritu Santo me convenció de eso, yo entré en un estado de desesperación. Yo no podía contar los minutos para deshacer eso. Y todos nosotros necesitamos entrar en el estado de tener conciencia de las cosas que son malas. La semana pasada, el miércoles, sin darme cuenta, Dios nos llevó a iniciar una serie de mensajes. El mensaje de la serie se llama El orgullo versus la humildad, la pelea del siglo. Estamos en esa serie. Y la semana pasada, el mensaje que dimos se llamó La mayor necesidad del ser humano. Eso lo predicamos este miércoles. La mayor necesidad del ser humano. Pero hoy vamos a hablar de la mayor necedad del ser humano. Hoy nos toca hablar de la mayor necedad del ser humano. Cuando yo conocí a Dios, al Señor, había muchas cosas que no sabía que me hacían daño, tanto a mí como a mi familia. Peor, habían cosas malas que yo tenía como buenas. Por decir una de las menores, yo trabajaba intensamente porque a mí me dijeron que el hombre trabaja como un animal para sostener a su familia y yo trabajaba como una máquina, mínimo entre 15 a 20 horas, porque yo dormía 4 horas. Y eso hacía que yo estuviera tan ocupado que no le dedicaba tiempo ni a mi esposa ni a mis hijos. Mi casa era una típica casa de padres que están casados, tienen una bonita familia, pero cada quien está por su lado. Los muchachos no tenían contacto con nosotros. Y en ese momento, cuando yo conocí al Señor, hubo muchas cosas que Dios llevó de yo ignorar que estaban mal a estar consciente de que estaban mal. Y les voy a hablar de el descubrimiento que yo diría ha sido el más grande en mi vida como cristiano. Está la moralidad sexual, el robo, la mentira, hay tantas cosas. Pero yo le voy a hablar de lo que yo considero ha sido el descubrimiento más grande que yo he descubierto, de las cosas que yo ignoraba y que había y sigo oyendo sobre ellas, pero no tenía la más mínima idea. Número 1, y voy a ir rápido a través de esto. He descubierto que el orgullo es la raíz de todo pecado y de toda maldad. Y que el orgullo es la puerta a una vida miserable de pecado y es la puerta de entrada garantizada al infierno. Número 2, también he aprendido y estoy aprendiendo que la humildad es la raíz de toda virtud y es la puerta para conocer verdaderamente a Dios. Y yo no sabía que toda la Biblia habla de esos dos temas. Mucho antes de la creación del mundo. Pero también aprendí, como hablamos la semana pasada, que la necesidad más grande que nosotros tenemos no es de una relación, no es de un matrimonio, no es de un buen trabajo. No es ni siquiera, por decirlo así, de una iglesia que quede cerca de mi casa, ni de saber leer. La necesidad más grande que tiene el ser humano es la humildad.
la de desarrollar una actitud de humildad. Porque sin la humildad no habrá nunca permanencia en el conocimiento y en la relación con Dios. Nosotros no estamos ni cerca a mostrar lo que es un discípulo de Jesús que tiene una relación íntima con el Señor. Porque para poder intimar con el Señor, tenemos que acercarnos a Él. Y de la única forma que nos acercamos a Él es si tenemos un corazón y una actitud humilde. Porque Dios mira de lejos a los orgullosos. La humildad no es algo que yo traigo delante de Dios. Mira, soy humilde. Tampoco. Y tampoco es algo que Dios nos da. Dios no le da a nadie un corazón humilde. La humildad solo se adquiere con acciones que yo tomo con la ayuda de Dios. Y vamos a ver de eso un poco más adelante. La humildad es el único terreno donde el favor y la gloria de Dios se manifiestan. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener el favor de Dios? Dios solamente da favor a los humildes. La humildad es el terreno donde fluyen y crecen el favor y la gloria de Dios en nuestra vida. Pero aquí viene la parte más difícil de lo que en estos años caminando con el Señor yo he ido descubriendo. Y ponga la atención a esto, porque esto es muy, pero muy importante. No hay nada más natural en el ser humano. No hay nada que tenga mayor incidencia en la vida del ser humano. Y al mismo tiempo no hay nada más escondido a nuestra vista. Y no hay nada más complejo y peligroso que el orgullo. En pocas palabras, el orgullo es algo natural, tiene incidencia mortal en nuestra vida, está escondido porque muchos piensan que no son orgullosos y se creen humildes. Es complejo porque cuando alguien roba o comete inmoralidad sexual, se puede ver, pero el orgullo no se ve. Ni siquiera la gente que lo tiene lo ve. Y no hay nada más peligroso que el orgullo. Y por último, y no es lo último, pero es por ahora lo último, el único antídoto contra la acidez es una solución alcalina en el estómago. El antídoto de una infección bacterial es un buen antibiótico que actúe sobre esa bacteria. El antídoto contra el hambre es comer. Pero el único antídoto que funciona contra el orgullo es la humildad. Y la necesidad más grande que tiene el hombre, como dije anteriormente, es casualmente la humildad, y no lo sabemos. Porque al no saberlo nos perdemos de tantas cosas. Y yo quiero compartir con ustedes que la Biblia habla de eso, de principio a fin. Y es mi oración que en el día de hoy el Espíritu Santo haga una cirugía en nuestro intelecto y en nuestro corazón, para que nosotros, por lo menos hoy, mi esperanza es que pasemos de ignorantes que no saben a personas que están conscientes de lo que no saben. Y quiero hablarle de 5 cosas que han pasado en la historia de la creación que Dios de alguna forma nos ha dejado saber dentro de la Biblia. Número 1, y eso lo hablamos el miércoles en la noche, por lo tanto yo voy a pedir a la gente de media que la prédica del miércoles
la graben, la editen y la pongan como parte de esta serie. El primer pecado que se conoce antes de la creación es el pecado del orgullo. ¿Cómo así antes de la creación? Sí, la Biblia en varios libros, sobre todo en Ezequiel y Isaías, habla de cosas que ocurrieron antes de que Dios dijera, hágase la luz y formó la tierra y todo eso. Y la Biblia nos enseña que el primer pecado cometido fue el orgullo. No fue cometido en la tierra, fue cometido en el cielo y no fue cometido por un ser humano, sino por un ángel. Y fue el ángel creado llamado Lucifer que se rebeló contra Dios. En Ezequiel capítulo 28, versos del 11 al 17, lo anota, Ezequiel 28, del 11 al 17, usted puede leer sobre esto. Pero Dios, refiriéndose a Lucifer, le dijo, entre otras cosas, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, perídoto, verde pálido, adularia blanca, berilo azul, verde, ónice, jaspe verde, lapilazuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti. Óigase, Dios mandó a tallar piedras especialmente para este ser e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías. Desde el día en que fuiste creado. Aquí habla de que ese ser, Lucifer, fue un ser creado, no es un Dios. Y dice, hasta el día que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor, y te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. En pocas palabras, ese fue el primer pecado. Y Dios nos muestra que lo más bello que era Lucifer, cuando se encuentra con el orgullo, se convierte en lo más satánico. Todo es así. El orgullo es la raíz, el terreno, por decirlo así, por excelencia, de todo pecado. Pero luego, en Isaías, y anoten la cita, Isaías 14, verso 13 al 15, no lo voy a leer, pero ahí habla de la misma historia, un paralelismo, otro profeta, y ahí se nota como Lucifer decía, yo subiré, yo presidiré, yo escalaré, yo seré como el Altísimo. Una de las características del orgullo es que se desenfoca de Dios la persona y se enfoca en sí mismo. Cuando en un matrimonio hay un problema y mi enfoque está en el otro, hay orgullo de por medio. Pastor, pero usted no sabe qué fue lo que me hizo, es que es una persona, yo lo entiendo, pero la persona que es humilde actúa de otra forma. Vamos a ver cómo es que Dios lo hace. Otra cosa importante, el antídoto del orgullo, ¿cuál es? La humildad. Pero hay algo interesante sobre la humildad, y es que no es un sentimiento. Nada tiene que ver. Como el antídoto del orgullo es la humildad, Jesús vino a la tierra específicamente como un acto de humildad para contrarrestar
el orgullo que había iniciado la rebelión más grande que el universo ha conocido, la rebelión de Lucifer. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él habló de ese antídoto. Cuando Jesús menciona algo más de una vez es porque es extremadamente importante. Y en más de una ocasión, como en 3 ocasiones diferentes, Jesús dijo estas palabras que envuelven y encierran el secreto de una ley universal. Y es lo siguiente. Y eso lo dijo él en Mateo, en varios sitios, pero en Mateo capítulo 23, verso 12. Mateo 23, verso 12. Aquí lo dijo en un contexto, pero repitió lo mismo en diferentes contextos. Jesús dijo, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Jesús vino a hablar de algo que él conocía porque él vino al mundo, él existe, nunca fue creado desde antes de la creación de todo. Y él tenía muy presente que el orgullo fue lo que hizo que el ser creado por él mismo, Lucifer, cayera. Y él dijo, todo el que se exalte será humillado. Y la palabra dice que Satanás fue expulsado del trono del monte de Dios y fue enviado hacia abajo, hacia la tierra. Porque todo el que se exalta a sí mismo, no importa en qué sea, será humillado. Pero dice que todo el que se humilla será ¿qué? Exaltado. O sea, que de acuerdo a lo que Dios está diciendo, el camino hacia arriba es hacia abajo. El camino a la grandeza que vale la pena es hacia abajo. Si tú quieres subir en algo, baja. Ahora, la humildad no es un estado emocional. La humildad no es algo que Dios dice, toma, sé humilde. La humildad es algo que nosotros tenemos la responsabilidad de cultivar con la ayuda de Dios. No se olviden de la segunda parte, con la ayuda de Dios. Fíjense que Jesús dijo, el que se humilla será exaltado. O sea, que cuando él dice, el que se humilla, él está poniendo la responsabilidad ¿en quién? En nosotros. Muy importante. La humildad no es una emoción y por lo tanto no opera en el ámbito de las emociones. Me siento humilde en el día de hoy. Tú eres demasiado altanero. Espérate, déjame sentirme un poco humilde. Y usted ardiendo de furia y de ira por dentro, quiere ahorcar a la persona y dice, wow, no estoy nada humilde. ¿Cómo tú lo sabes? Porque no siento la emoción de la humildad. No me siento humilde. La humildad no tiene nada que ver con eso. A veces la gente busca sentirse humilde y eso es un error. La humildad está en el área de la voluntad. Y es algo que se expresa con acción, aunque usted no se sienta humilde. Lo que yo estoy diciendo es que usted puede tener un corazón con una actitud altiva, sentirse que usted es la mejor, la última bebida gaseosa del desierto. Y no tiene que ver con cómo usted se sienta en ese momento, sino con lo que usted haga. La humildad se manifiesta en lo que hacemos. Llegué a un lugar y quiero ser el primero que me sirvo, me voy a propósito a ser el último. Cuando todos se sirvan, yo me sirvo. Estoy en una discusión con alguien que yo amo, quiero dar mi punto de vista para convencerla o convencerlo de que yo tengo la razón y están discutiendo. No, habla tú primero. Y yo escucho con mucha atención. Tengo
tantos años y creo que yo sé sobre algo. Pero yo entiendo que el que cree que sabe cierra la llave al conocimiento. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a que Sebastián me enseñe algo. Eso es humillarse. Llego a la iglesia, veo el piso mojado o algo sucio y yo mismo decido limpiarlo. No pienso, aquí hay gente para eso, que lo haga otro. Como le pasa a mucha gente dentro de su casa. Fulana, y ese reguero que está ahí, si usted lo vio, arréglelo usted. Aquí en esta casa nadie friega, friegue usted. Un síntoma, hablaba con mi esposa esta mañana, de un nivel de orgullo grande en el corazón de una gente es el mal agradecimiento. Te dan algo y tu corazón se va inmediatamente a, wow, era rojo que yo lo quería y me lo compraron verde. Eso es orgullo. En vez de entender, wow, yo no tenía eso, alguien pensó en mí, tomó su tiempo, tomó su dinero, tomó y se molestó para regalarme algo y por lo tanto yo me siento agradecido que no encuentro qué hacer. Esa actitud no se finge. Esa actitud llega y es construida en nuestro corazón a partir de yo humillarme todos los días constantemente. Quiero hablar, me callo. Quiero servirme la primera vez, lo hago de último. Hay que hacer algo, yo me ofrezco. Versus, aquí habemos 4 personas y no es verdad que ella es mejor que yo fregué ayer o yo limpié el baño ayer. En vez de eso, no, yo lo hago. Pero a ti te van a coger de P. No importa. En el reino de los cielos, que no es igual a este mundo, la grandeza está en el que sirve y en el que se humilla. Por si usted no se ha dado cuenta de lo que Dios nos está hablando, es que nosotros tenemos que entender que a partir de ahora nuestra prioridad número 1 tiene que ser humillarnos todos los días hasta el resto de nuestra vida. La humildad no es algo que llega y ya la tienes. ¿Sabe cuándo usted va a tener humildad? ¿Cuándo se va a consumar la humildad? El día que delante del rey él le diga, ven, entra en el gozo de tu Señor y pasa a la boda del Cordero. Ese día va a ser confirmada que tú tienes un corazón humilde, no antes. Mientras tanto, tu batalla y la mía es, así como tú buscas desesperadamente tener una red social bonita, tener una novia o un novio, terminar mi carrera. Si entendiéramos lo que estamos escuchando ahora en su justa dimensión, entenderíamos incluso lo que tienen muchos años en el evangelio que creen que saben de lo que yo estoy hablando. Entenderíamos que a partir de ahora tenemos que tomar la decisión de tener como prioridad el yo humillarme. La quietud, el silencio, no es un síntoma de humildad. Y entonces, la humildad es algo que yo hago. El que se humilla será exaltado y el que se exalta a sí mismo será humillado. Ahora, la necedad más grande del ser humano está en pensar que puede llevar una vida como la que estamos llevando todos nosotros ahora. ¿Cómo es eso? Una vida desconectados de Dios.
Nosotros entendemos de alguna forma errada que ser cristianos es ir a una iglesia y haber confesado a Jesús. Debo decirles algo, confesar a Jesús y en fe decirlo no garantiza su salvación. Eso está en la Biblia. La mayor necedad del ser humano es creer que puede hacer cosas aunque tenga 30 años de experiencia sin Dios, sin depender de Dios. Y eso es orgullo. Y miren que Dios está tan consciente de lo que está haciendo con referente a este tema, que el primer pecado que ocurrió en la creación fue el del orgullo. Y lo que Dios hizo para responder a eso, ¿saben qué fue? Humillarse. Cuando Lucifer se levantó, Dios fue firme. Tú no puedes estar aquí para abajo. Actuó rápido. Pero Dios tenía que hacer algo al respecto porque el orgullo era como un virus, como una epidemia tan fuerte que la misma Biblia establece que Satanás fue expulsado con el 33.33% de los ángeles que habían sido creados en el cielo. Los mandó todos para acá. Esos ángeles se convirtieron en entidades espirituales que hoy conocemos como demonios. Los demonios son reales, señores. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Altísimo al orgullo para contrarrestarlo? Lo que Dios hizo fue que Él respondió bajándose y humillándose. Él tenía el poder y lo tiene para decir, borrado. Denle delete a Satanás y a esos tres y a esos ángeles. Ahora vayan a la bandeja de reciclaje y vacíenla para que no haya forma de que pueda volver a surgir. Dios no respondió así. En su grandeza, oigan la estrategia, Dios se humilló. ¿Saben qué hizo? Dios creó a una criatura del polvo de la tierra. Génesis. ¿Y cómo eso es? ¿Qué tiene eso que ver con que Dios se humilló? En Génesis 2, verso 7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde lo formó? Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Miren esta película, usen su imaginación. Mucho antes de la creación, Dios dice, déjame crear los ángeles, pero déjame hacer uno en especial, pónganmelo ahí. Y lo que primero que Dios dice, ok, búscame todas las piedras preciosas, el mejor traje, el mejor oro y créalo. Y en él se encontró orgullo y Dios respondió ahora, vamos a crear otro ser, pero en vez de usar todas esas piedras, vamos a tierra para crearlo. Dios coge un Mercedes-Benz y para atacar ese Mercedes-Benz, dice, vamos a hacer un carro de caja de bolas, que haya que empujarlo para que pueda existir. Dios se humilló al crearlo a nosotros. Esa fue su respuesta. Lucifer fue creado con lo mejor, el hombre fue creado del polvo, pero hay algo que Dios hizo con esa creación tan insignificante. Dice la palabra que Dios sopló, después que con sus manos cogió del lodo de la tierra y lo formó. Dice la palabra que Dios sopló aliento de vida. Dios se virtió en esa nueva criatura y sopló. Por eso es que dice, hagámoslos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, dentro de ti hay dos extremos. Tú tienes el aliento de vida que da el Creador, que te permite caminar, ver, respirar, que venga el COVID y no te haga nada. Pero también está dentro de ti el polvo
lo más ínfimo que se usó para crearte a ti. Por eso nuestra dualidad, las cosas bajas del mundo, pero nos cautivan las cosas que son de Dios. Por eso el ser humano, aunque diga yo no creo, está mintiendo. Todo el mundo está consciente de que hay un ser superior que lo ha creado todo. Lo que pasa es que hay gente que se niega a admitir eso, pero Dios es real. ¿Y qué dijo Dios al hombre creado? Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y luego dijo, subyugar la tierra, gobernar sobre las aves, sobre los peces. En pocas palabras, cuando Dios te creó a ti, lo hizo con dos responsabilidades. Número uno, representar a Dios ante la creación. No solamente la de la tierra, sino la de todo el universo. Eso es una responsabilidad grande. Y la segunda fue la de a ejercer autoridad, o sea, gobernar sobre todo. Pero luego Satanás respondió. Dios crea a Satanás, orgullo hacia abajo, y Dios responde creando al ser humano. Y entonces Satanás responde a la creación del ser humano y produce la caída del hombre en el jardín del Edén. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero usted lo puede leer en Génesis capítulo 3, verso del 1 al 7. Génesis 3, verso del 1 al 7. Lucifer, ahora Satanás, sabe que no puede hacer nada en contra de Dios, pero entonces ataca lo que él ha creado para abortar el plan de Dios. Y entonces, en la Biblia, en la cita que le acabo de dar, de Génesis 3, del 1 al 7, hubo tres cosas que hizo Satanás. Número uno, él comienza cuestionando la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. Y pone a Eva a entretenerse en la pregunta y a justificarse con Satanás. Sepa algo, cuando Satanás pone un pensamiento, usted no tiene que justificarlo, usted le habla con la palabra de Dios. Mentira, Dios dice tal cosa y se va. Usted no puede pensar, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Y será que? No. Como él vio que Eva se entretuvo, hizo lo número 2, que fue que cuestionó directamente a Dios. Cuestionó el carácter de Dios, mostrando imágenes de Dios que no son reales. Hoy en día hay mucha gente que no quiere saber de Dios. ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Por qué Dios permitió que mi papá muriera? ¿Por qué Dios permitió ese terremoto y murieran tanta gente? ¿Por qué Dios tal cosa? Lo que la gente no sabe es que Dios no tiene nada que ver con la maldad del mundo. Lo que nos pasa a nosotros es consecuencia de nuestras decisiones, de nuestro pecado. Dios no tiene nada que ver con eso. Él puso las reglas y todo el que la viole va a pagar sus consecuencias. Y número 3, luego de cuestionar la palabra y cuestionar el carácter de Dios, mostrando falsas imágenes de Él, le hizo pensar a Eva y a Adán que ellos podrían ser como Dios. Y les dijo, Dios es un déspota, un dictador, que sabe que ustedes pueden ser igual que Él. Por eso Él le dice que no coman, coman. Y se van a dar cuenta que van a tener el conocimiento de Dios. Y los mandó a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás los inspiró a hacer exactamente lo que él hizo cuando se llenó de orgullo. Que se rebeló contra Dios, haciendo todo lo contrario a lo que Dios decía. Vamos, hazlo. Tú puedes depender de ti mismo. Tú no necesitas a Dios. De hecho, la palabra dice, ayúdate que Dios te ayudará. Eso es falso. Dios no dice eso en su palabra. Dios no necesita ayuda. El pecado original de nosotros fue la independencia que viene o vino por el orgullo encontrado en nuestro corazón. Y hay personas llenas de orgullos que no se dan cuenta. Las personas orgullosas no se someten a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra y mucho menos lo van a hacer ante Dios. Las personas orgullosas no tienen chance de conocer a Dios. Pueden orar, pueden brincar, pueden ayunar, pueden hacer todo lo que quieran, pero nunca van a conocer a Dios porque Dios no quiere nada con los orgullosos. Lo grande del caso es que hay personas dentro de la iglesia que creen que porque conocen la palabra, ellos son humildes y no lo son. ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo se conoce la gente? ¿Por qué? Por los frutos. Si usted es una persona que llega tarde a su trabajo o no viene a su trabajo
Si usted es una persona que se rebela contra la autoridad, usted puede conocer toda la Biblia del mundo, pero usted es un orgulloso y Dios no quiere nada con usted, aunque usted piense que sí. Claro, Dios es misericordioso. Y si usted se arrepiente, usted verá su gracia mientras estemos en la dispensación de la gracia en la que estamos ahora. Busca conocimiento, hazte 3 maestrías, estudia la Biblia, llénate de conocimiento y vas a darte cuenta de que vas a ser grande. Entonces el hombre cayó y Dios tenía preparada una respuesta. Creo a Lucifer, orgullo, destronado. Mi acción para contrarrestar eso es, yo como creador me voy a humillar. Te creé a ti, Mercedes-Benz, ahora voy a hacer un carro de caja de bolas. Te creé con piedra, a este yo lo voy a crear de la nada, del polvo, de lo más sucio. Pero voy a poner mi aliento en este ser creado. Satanás entonces da un paso y logra hacer caer al ser humano. Él no hizo que el ser humano cayera, él logró que el ser humano cayera porque fue una decisión propia, como son las decisiones de pecar que tenemos todos. Y ante la caída del hombre, ¿saben qué Dios hizo? Si él se había humillado, se humilló todavía más. Porque el antídoto del orgullo es la humildad. ¿Y qué hizo Dios? Dios agarró y dijo, yo me voy a hacer semejante a esta criatura que yo creé y que es caída también. Yo me voy a despojar de toda mi divinidad y voy a bajar todavía más. Me voy a hacer uno con ellos. Y siendo uno con ellos, mientras yo camine en la tierra con ellos, yo les voy a mostrar cuál es la verdadera grandeza, la humildad. Vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué doctrina es esa que tú predicas? Esa doctrina no es mía. Wow, Señor, tú sanaste. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, a menos que mi Padre lo haga. Pero vamos para la fiesta. Yo no puedo ir a esa fiesta. ¿Pero por qué no? Porque mi Padre no me ha dicho que vaya. Yo solamente hago y digo lo que Él me dice que haga. Un perfecto ser humano entonces caminó en medio del sistema del mundo, humillándose todos los días, día tras día, humillándose. Dios respondió al orgullo con humildad. Y si hay algo que Él quiere que nosotros aquí descubramos, ahora que estamos comenzando esta serie, porque todavía falta, es que tú entiendas que tu prioridad a partir de ahora, por encima de todas las cosas, es humillarte, 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 humillarte y humillarte, porque no hay otro camino a la exaltación que no sea hacia abajo. Y Jesús ilustró esto con una historia que está en Lucas capítulo 12. Anoten la cita para que la lean después. Lucas capítulo 12, versos 16 al 21. Lucas capítulo 12. Versos 16 al 21. Crea Lucifer, cae. Respuesta de Dios, humillarse, crear un ser del polvo de la tierra. Satanás viene y responde y logra que el hombre caiga. Dios se humilla todavía más y se hace hombre. Y responde con mayor humildad todavía. Y el quinto paso de Dios, que está en proceso de cumplirse, es hacer que el hombre viva eternamente con Dios. Porque todo el que pone su fe en Jesús
recibe la gratificación de la obra redentora que él hizo. Nosotros necesitamos ser redimidos por el orgullo que hay en nosotros. Dios sabe a dónde lleva el orgullo. Por eso Él vino a la tierra para enseñarnos que el camino es la humillación constante. No estar de gallito o de gallita. Usted no sabe quién soy yo. Yo no he visto gente que dice, yo soy un González Peña. Usted no sabe, no me mezcle de dos apellidos. Yo soy un Santana Velázquez. Usted no sabe con qué se está metiendo. Orgullo, orgullo, orgullo. Lo que hay que hacer es humillación, humillación, humillación. No hay otro camino. En Lucas, capítulo 12, verso 16, Jesús contó esta historia. Lucas, capítulo 12, verso 16. Él contó esta historia para ilustrar un punto. Luego le contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía muy buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, ¿mí mismo? Amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que tanto has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Dios creó al ser humano con el propósito de tener una relación con nosotros, de mostrar su gracia, su amor, su bondad a nosotros. Pero para tener una relación íntima tiene que ser en base a la naturaleza de Dios, y Dios es humilde. Si hay orgullo, Dios no puede interactuar con nosotros. Si hay orgullo, Dios no puede trabajar en nosotros. Si hay orgullo, no hay posibilidad de que nosotros podamos desarrollar intimidad con Dios. Y si no hay intimidad con Dios, no vamos a ver el reino de los cielos jamás manifestándose aquí en la tierra. El camino es humillarse, 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 porque todo el que se exalta será humillado. Y todo el que se humilla, todo el que hace ejercicio de su voluntad, al humillarse todos los días, será exaltado. Y saben una cosa, al que Dios elige, Él no lo va a dejar que se pierda. Cuando una persona se niega a humillarse, cuando una persona que camina en esta tierra se niega a humillarse, se niega a beberse el medicamento que lo va a ayudar para que Dios actúe en él, para que pueda elevarse y vivir con él eternamente, cuando la persona no se bebe el medicamento, entonces Dios se lo da. Ponte la inyección. No. Ponte la inyección. Ok. Espera. Bueno, yo pongo inyecciones, yo sé cómo son alguna gente. No me la ponga ahora. Y cogen una cosa y mastican. Ahora. No, ahora no. Y hay gente que hay que agarrarlo a los niños muchas veces. Agárrale las manos, agárrale los pies. Ahora tú ábrele la boca. Mete la asuntita para la nariz para que se la trague. Si tú no te bebes el medicamento, Dios va a hacer que tú te lo bebas. ¿Y sabe cómo Dios hace eso? Con circunstancias, con desiertos. Por eso es que todo el que recibe lo que llama una bendición de Dios, que no es más que una añadidura, usted consiguió el gran negocio, consiguió el gran trabajo,
se compró su casa, tiene un carro. Wow, qué bien está todo. No se olvide de su relación con Dios. Porque uno se desliza y se aparta de Dios sin darse cuenta. Nosotros somos orgullosos sin darnos cuenta en muchas áreas. No deja de tener el orgullo una incidencia en nosotros. Y si nosotros, por más que nos digan, vuelve a la iglesia, ponte en tu relación con Dios, de todo lo que tú haces, saca cosas y saca tiempo para intimar con Dios todos los días, buscándolo, pidiéndole que te muestre su corazón. Si tú no lo haces, entonces Dios se va a encargar de que tú lo sepas. Yo conozco gente gritando, y Señor, y un trabajo, consiguen el trabajo o consiguen la casa y después se olvidan de Dios. Es así, Dios viene y le cierra la llave de paso. Y llegan el lunes, la empresa ha decidido prescindir de su servicio. ¿Cómo? Pero yo cogí un préstamo para comprar un carro y una casa, y ahora, Señor, ¿cómo tú me haces eso? Yo ofrendo, yo diezmo, yo no entiendo. Tú te has olvidado de mí, Señor. No, mi hijo. No, mi hija, yo no me he olvidado de ti. Porque estoy pensando en ti. Yo cerré la llave. Tú no querías humillarte. Entonces yo te voy a hacer un favor por mi gran amor. Yo voy a forzar a que tú tengas que humillarte. Porque el que se humilla será exaltado. ¿Ustedes saben cuál fue el problema de este hombre, del granero? El problema de él no era que tenía un granero, porque el tipo era un buen gerente. Había cosechado, tenía un imperio, un negocio que le estaba dando una rentabilidad. Y era tan buen gerente que incluso su sistema de almacenamiento se quedó poco. Y él tuvo que destruir y construir otro. El problema de él estuvo por la razón por la que le dijeron necio. Su mayor necedad fue porque teniendo todo eso, él se olvidó de que todo lo que él tenía fue porque Dios se lo había dado. Tú puedes ser un buen mercadólogo, un buen gerente, un buen todo, pero Dios es que permite que tus decisiones basadas en tus conocimientos tengan un efecto bueno para ti. Sin Dios tú no puedes ni respirar. Y Dios le dijo, necio, vas a morir. Así que el que almacena riquezas terrenales, y aquí viene el pero no es millonario, rico en su relación con Dios, es un necio. Lo más importante para ti y para mí, muchachos, suban. Lo más importante para ti y para mí es tu relación con Dios. Pero tú no vas a tener esa relación si tu corazón tiene una actitud de orgullo. El problema es que tú sabes en algunas áreas que tú eres orgulloso, pero hay otras que tú no lo sabes, pero sigues siendo orgulloso. Y la forma de yo adquirir y asumir mi responsabilidad para adquirir un corazón humilde como lo hizo Jesús, que vamos, no. Pero hay mucha gente, te vas a dar a conocer. No, váyanse ustedes. ¿Pero por qué? Porque el Padre no me ha dicho que vaya. Sánalo. No. No lo sanes, dile que venga. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Váyase, no lo moleste al maestro, tráiganlo. Señor, tu mejor amigo Lázaro se está muriendo. Díganle que yo voy ahora. Pero es inminente, si tú no vienes ahora se va a morir. Lázaro estaba en una dirección y Jesús dijo, tenemos que ir en esta dirección. Se fue en dirección opuesta. Muere Lázaro y él dice, tenemos que esperar.
Y esperaron 4 días. Y cuando él llega, las 2 hermanas le dijeron, si tú hubieras estado aquí. Tú estás sanando demasiada gente. Y a Lázaro, tu amigo, ¿por qué tú no viniste para sanarlo? No te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. No te lo he dicho. ¿Ustedes saben por qué Jesús tardó? Porque por su relación humilde, que no es otra cosa de sometimiento total, su padre le dijo, no vayas. Ya se murió. Por eso él sabía y le dijo a los discípulos, él no está durmiendo, él se murió. Él está frito. Y él fue cuando hedía. ¿Por qué? Porque su padre le dijo. ¿Y recuerdan la oración que Jesús hizo antes de sanar a Lázaro? Gracias, Señor, porque tú has decidido que esta gente sean los que vean esto. Tú le has escondido estas cosas a los que se creen sabios. Y Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y sal. Nuestro activo, nuestro tesoro más grande, y no lo sabemos, es una relación íntima con Dios. Diaria se cultiva. ¿Usted quiere saber qué tan diario? Jesús oraba varias veces al día. Él no podía dejar de hablar con su Padre. De ahí su relación. Pero el mundo nos tiene engañados. Nos engaña diciendo, tu mayor necesidad es que tú tienes 29 años y no te has casado. Y viene la persona y se mete en depresión. Yo no me he casado. A mí nadie me va a hacer caso. Eso es orgullo. ¿Saben por qué es orgullo? Si hubiera humildad, Dios entraría en ese corazón y la persona escucharía, no es el tiempo, y recibiría paz. Pero el orgulloso se deprime porque no tiene lo que quiere. Y el que se deprime cuestiona a Dios, Satanás lo agarra ahí mismo. Por eso es que la palabra dice, tengan cuidado de su adversario, el diablo, que anda buscando a quien devorar. Déjame mirar a ver a quién encuentro. Y encuentra un hombre depresivo porque no le fue bien el negocio. Encuentra una mujer con 30 años que no tiene nadie que le haya hecho caso y se deprime y dice, nadie te va a hacer caso. Y Satanás le asigna un demonio. Ponte ahí y dámele una clase a ella de que ella no sirve. Tú no sirves, tú no te vas a casar. Tú has estado en la iglesia metido y ¿de qué te ha servido? De nada. Olvídate de eso. Ponte en el medio, comienza a visitar. Tienes que salir con gente, la mujer y el hombre que no se exhibe, no se vende. Y comienzas a poner excusas y dejas de venir a tu iglesia y mucho menos, y dejas de orar. Y Satanás te tiene ese demonio ahí asignado. Pero Jesús enseñó que el camino a toda la maravillosa gloria del reino de los cielos es cuando yo tengo una relación con Él. Y eso es solamente posible cuando yo tengo una actitud humilde y reconozco que a pesar de que me siento mal, me siento depresivo, no importa, no voy para ninguna parte, yo tengo que tener una conversación con mi Padre Celestial. Así que yo te voy a invitar ahora a que des un primer paso. Ya yo di ese paso. Hoy es un día nuevo. Todos los días hay que dar ese paso. Si yo descansara en los cariños y las cosas que yo hice por mi esposa ayer y descanso en eso, eso se disipa. El amor se construye diariamente. Hay mujeres aquí con problemas en su matrimonio que son orgullosas. ¿Por qué yo sé que son orgullosas? Porque quieren manejar la situación bajo su propio libreto. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eso es orgullo. Y a los orgullosos Dios los mira de lejos. La mayor necesidad que tú tienes es la de un corazón humilde. La mayor necedad que tiene un ser humano es vivir separado de Dios. Necio, esta noche
con todo y tus afanes. Tienes de todo porque yo te lo he dado, pero sin embargo has renegado. Ni siquiera vas a la iglesia, no oras. ¿De qué te sirve ganar el mundo si tu alma se pierde? Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos en este momento. Es un momento de, aunque tú no lo sientas, decirle al Señor: Padre, yo lo siento.